Hola chicos, espero se encuentren bien, chicos de segundo medio. El siguiente video que voy a grabar y van a poder apreciar aquí es menos los contenidos que vamos a trabajar ahora, que es fuerzas intermoleculares. Algo que dejamos comenzado a través de una guía, pero ahora quiero hacer este video, de esta forma dar una explicación más concreta y más didáctica de los contenidos que estamos viendo. Pero antes de comenzar es necesario que recordemos ciertos conceptos claves para poder entender esto de fuerzas intermoleculares, ya que después va a ser la base para entender también disolución y cómo esto que son los solutos reaccionan con los solventes para generar la disolución en sí. ¿Ya? Y el primer concepto clave que aparece aquí es electronegatividad. Es decir, perdón, la electronegatividad se define como la tendencia o la capacidad que tiene un átomo de atraer electrones hacia él. ¿Ya? Por lo tanto, van a haber átomos que tienen una mayor capacidad de atracción de electrones que otros. ¿Ya? Esto tiene que ver ahí con los electrones de valencia y con completar el último nivel orbital. ¿Ya? Y en esta imagen se puede ver la tabla periódica, ya, si bien no enfocada en lo que es los números atómicos, números másicos ni nada de eso, sino que en lo que es su fuerza electronegativa, o sea, de fuerza de atracción de electrones. Y algo a rescatar es que si yo analizo a nivel de grupos de tabla periódica, o sea, las líneas verticales, la electronegatividad va aumentando de abajo hacia arriba. O sea, los elementos que están aquí arriba, por ejemplo, aquí iría el hidrógeno, serían mucho más electronegativos que los que están acá abajo. ¿Ya? Al revés a lo que ocurre con el número atómico. ¿Ya? Aquí, a medida que está más arriba, es mayor su electronegatividad. Ahora, si analizo como periodos de la tabla periódica, o sea, horizontalmente, veo que la electronegatividad aumenta hacia la derecha. Entonces, si yo combino estas dos líneas, por decirlo así, crecientes de electronegatividad, yo tengo marcado aquí un círculo rojo. La forma más fácil de recordar hacia dónde aumenta la electronegatividad es tener como referencia este punto rojo. ¿Por qué? Porque los elementos que van ahí en dirección hacia él van a ser más electronegativos. Si te fijan, el elemento que está acá va a ser más electronegativo que cualquiera de los demás. ¿Por qué? Porque está en el grupo más arriba y en el más de la derecha. En electronegatividad dejamos fuera de todo esto a los gases nobles, que son los elementos que están aquí encerrados en este rectángulo, debido a que ellos tienen un comportamiento especial. Ellos ya tienen una estabilidad electrónica tan grande que ni siquiera necesitan enlazarse a otros átomos. ¿Ya? De hecho, los gases nobles están como átomos en solitario, porque ellos ya tienen su estabilidad por sí mismos. Entonces, esto de la electronegatividad se aplica para el resto de los átomos fuera de los gases nobles. Por eso que el elemento que está aquí encerrado corresponde al elemento más electronegativo que hay, debido a que está en el grupo, en la parte más superior, y en el periodo de la parte más derecha. Los siguientes dos conceptos claves para entender las fuerzas también es el concepto de moléculas polares y apolares. ¿Ya? El concepto de molécula polar y apolar se establece cuando dos átomos o más, iguales o distintos, tienen una unión entre sí a través del enlace covalente. Eso es lo primero. O sea, las moléculas polares y apolares van a aparecer en las moléculas que están unidas a través del enlace covalente. Es decir, estos enlaces que tenían compartición de electrones. ¿Ya? Si recordarán un poco en materia de primero medio, teníamos enlace iónico, en donde un elemento cedía electrones a otro y se generaban un catión y un anión y se atraían por fuerza eléctrica. El enlace metálico, que era entre átomos metálicos, en donde todos los metales liberan electrones generando una nube electrónica que los mantiene a ellos a todos cohesionados y juntos. Y el enlace covalente se generaba entre dos o más átomos que no tenían la tendencia ni a ganar ni a recibir, sino que a compartir electrones para poder completar su octeto. Y este enlace covalente podía ser simple, doble o triple, como aparece en esta imagen que estoy señalando con el mouse. Donde tenemos un enlace simple donde los dos átomos simplemente comparten un par de electrones, el doble donde comparten dos pares de electrones, y el triple donde comparten tres pares de electrones. ¿Ya? Entonces, recordando un poco lo que era el enlace covalente.
Entonces, sabiendo esto, aparece el concepto de enlace covalente apolar. ¿Cuándo se genera el enlace covalente apolar? Cuando yo tengo dos átomos que se unen, comparten electrones, y estos dos átomos poseen la misma electronegatividad. O sea, cada uno de los átomos atrae con la misma fuerza los electrones hacia él que el otro. Por lo tanto, como aparece en esta imagen, se fijan, tengo dos átomos de hidrógeno que están compartiendo un par de electrones, y prácticamente los electrones que comparten están como justo en la mitad, como la distancia que hay entre los electrones y el núcleo de cada átomo es la misma, ¿ya? Entonces, se dice que es apolar porque los electrones están simétricamente distribuidos, ¿ya? Y no hay como lugares donde tengo más electrones que otros, ¿ya? Entonces se dice apolar debido a que no tengo polos, sino que es toda la molécula igual electrónicamente. Generalmente, este tipo de molécula polar se da entre moléculas homoatómicas. ¿Qué quiere decir eso? Moléculas que están hechas del mismo tipo de átomos, como por ejemplo dos átomos de hidrógeno, como el ejemplo, dos de oxígeno, dos de nitrógeno, dos de flúor, dos de bromo, dos de yodo, ¿ya? Dos de, bueno, dos de cloro. Entonces, hay varios ejemplos. Entonces, lo general, en la mayoría de los casos, es homoatómicas, ¿ya? Ese es el concepto entonces de molécula polar. Molécula que no tiene polos, que sus cargas están distribuidas homogéneamente debido a que sus átomos poseen la misma electronegatividad, la misma fuerza de atracción de electrones. Por contraparte, un enlace covalente polar o molécula polar, dice así, corresponde a un tipo de enlace covalente en donde sí existe una diferencia de electronegatividad. O sea, uno de los átomos que están en la molécula posee una electronegatividad mucho mayor a la de los otros átomos enlazados o al otro átomo enlazado, ¿ya? Por lo tanto, este átomo que tiene una mayor electronegatividad lo que hace es atraer con mayor fuerza hacia él los electrones que el otro átomo. Es decir, es como si estuvieran los dos átomos tironeando los electrones. El que tiene más electronegatividad los tendría más cerca de él, y el que tiene menos estaría un poco más alejado de los electrones, ¿ya? Aquí en este esquema se ve la molécula de agua, que es una molécula polar, ¿ya? Eh, en donde se ve que, por ejemplo, la órbita donde están los electrones del oxígeno es totalmente circular, o sea, la distancia que hay entre estos electrones al núcleo prácticamente la misma. Pero en cambio, ¿qué pasa con la órbita del hidrógeno, que es el átomo más pequeño que existe, que tiene solamente un electrón? Su electronegatividad es bastante baja comparada con el oxígeno, ¿ya? Entonces los electrones están mucho más alejados del núcleo que en comparación proporcional a lo que están alejados los electrones del oxígeno, ¿ya? Se fijan, esta órbita es circular porque la distancia es menos, y esta es ovalada, o sea, los electrones se tienden a alejar del núcleo de hidrógeno debido a que están siendo más fuertemente atraídos hacia el oxígeno, ¿ya? Consecuencias de esto, la mayoría de los electrones se van a concentrar en un punto de la molécula y muy pocos electrones van a estar en el otro extremo. Eso va a generar que se creen lo que son eh, cargas momentáneas o cargas en ciertos polos, ¿ya? ¿Ya? Se ve aquí eh, expresado con este símbolo, ¿ya? Significa que este polo de la molécula tiene una carga parcial negativa y este tiene una carga parcial positiva. O sea, en este sector hay más electrones concentrados que en este otro sector de acá. Ojo, esto es una carga parcial, ¿ya? Entonces no significa que la molécula esté ionizada, la molécula es neutra, la molécula tiene la misma cantidad de protones y electrones, ¿ya? Lo que ocurre es que los electrones van a estar más concentrados en un punto que en otro, ¿ya? Eso es lo puntual que ocurre. Entonces la molécula sigue siendo neutra, pero los electrones tienen una distribución diferenciada, generando estas cargas parciales, y esto se le llama una molécula polar.
Teniendo esto en claro, nos vamos ya a la explicación de las fuerzas moleculares, donde vamos a distinguir tres grupos, o tres principales tipos de fuerzas moleculares, que son las fuerzas de Van der Waals, que además tienen subclasificaciones. Vamos a tener los puentes de hidrógeno, y finalmente la interacción dipolo-ion. Vamos a comenzar con las fuerzas de Van der Waals, que se van a desglosar en tres tipos específicos de interacción. Tenemos las fuerzas de Van der Waals, y el primer tipo es la más conocida de estas interacciones, que es la dipolo-dipolo. Es donde tenemos dos más moléculas polares. O sea, aquí van a participar moléculas polares, moléculas que tienen como diferenciadas los sectores donde tienen cargas. Entonces lo que se ven acá son distintas moléculas. Aquí tienen el polo positivo y el polo negativo. Entonces, como todas estas moléculas tienen polarizados sus extremos electrónicamente, se van a orientar según las cargas contrarias. Como ustedes ya saben, las cargas opuestas se atraen, las cargas similares se repelen. Entonces las moléculas, como son polares, se van a atraer por los polos contrarios, por eso se llama dipolo-dipolo. Entonces, si se fijan acá que está encerrado en un círculo, el polo negativo se atrae con el positivo, a su vez esto también corresponde hacia abajo, si se fijan, y así se va generando este orden a través de esta interacción electrónica parcial que tienen las moléculas. ¿Ya? Cabe recordar también que todas estas interacciones que vamos a ver se clasifican como fuerzas o uniones débiles, ¿ya? A diferencia de las uniones fuertes, que son los enlaces iónicos, enlace covalente y enlace metálico. ¿Ya? Estas son más débiles que las otras, pero hay unas que tienen bastante fuerza también que voy a explicar un poco más adelante. ¿Ya? Entonces esta es la atracción dipolo-dipolo. La siguiente atracción corresponde a la atracción dipolo-dipolo inducido. ¿Ya? En esta oportunidad lo que se va a enlazar o lo que se va a atraer es una molécula apolar y otra polar, ¿ya? Que va a generar como un reordenamiento electrónico una en la otra, y va a generar la atracción dipolo-dipolo. ¿Cómo ocurre esto? Aquí en este esquema tengo estas dos que están acá arriba. Se fijan, esta es una molécula polar, tiene un lado positivo y un lado negativo claramente marcado. Pero esta que está a la derecha no tiene las cargas establecidas, es una molécula apolar. Por lo tanto, tiene una distribución homogénea de sus electrones. ¿Qué va a ocurrir aquí? Al interactuar estas dos, la molécula polarizada, se fijan, este sector negativo se va a acercar a la otra molécula que es apolar, y lo que va a ocurrir es que va a generar un reordenamiento en esta. O sea, debido a que se está acercando una carga negativa, ¿quiénes se van a sentir atraídas hacia ese sector? Las cargas positivas. Entonces, se fijan, al interactuar estas dos, esta se va a transformar y va a adquirir esta composición. ¿Por qué? Porque la carga negativa de esta molécula que estoy señalizando atrae las cargas opuestas en la otra. Por lo tanto, una molécula que era apolar termina transformándose por una inducción de la otra, provocada por la otra, en una molécula polar. Y finalmente, cuando se genera este reordenamiento en la molécula polar, se genera la interacción dipolo-dipolo, al igual que el caso anterior. Pero la diferencia aquí es que originalmente poseíamos una molécula apolar que fue inducida o transformada en polar. Ya. El tercer tipo de interacción, que son las fuerzas de London, es de todas las que voy a hablar, la fuerza, una de las más débiles también. Eh, ¿Qué ocurre en este proceso? También son conocidas como fuerzas dipolo temporales. ¿Ya? Eh, Nosotros tenemos aquí una unión monoatómica entre dos átomos de cloro. ¿Ya? Bueno, corrijo, son las más débiles. ¿Ya? Sí, este tipo de fuerza es la más débil. Tengo la interacción entre dos átomos de cloro, que son dos moléculas totalmente eh, apolares. Se fijan, están totalmente ordenados. Se fijan, la distancia de estos electrones es
prácticamente en el centro entre los dos átomos, y por este motivo de que los electrones están siempre desplazándose, moviéndose, puede generarse en algún periodo breve de tiempo un desajuste electrónico. O sea, por algún motivo, esta molécula cambia su electronegatividad brevemente, en un periodo bastante corto, y se genera temporalmente un polo negativo y otro positivo. O sea, por algún motivo electrónico, los electrones se van a tender a desplazar más a un lado que el otro, generando temporalmente una molécula polar. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo voy a atraer a otras moléculas? Se supone que son puras moléculas de cloro alrededor, todas son apolares. Al generarse este desajuste, lo que ocurre es que esta molécula, que ahora es polar por un breve periodo de tiempo, va a generar que, por ejemplo, las que estaban alrededor, que también eran apolares, por un periodo de tiempo también hagan el mismo desajuste. Como esta se transformó en este lado positivo, puede que atraiga este sector de la otra molécula y induzca que se polarice también, ¿ya? Pero, ¿cuál es la diferencia con el caso anterior? Que esto después de un tiempo va a retornar a la normalidad. O sea, esta molécula que ven aquí con los polos va a volver a su estado original. Esta también después de un periodo de tiempo va a volver a su estado original. En el caso anterior, que era el dipolo-dipolo inducido, no hay un retorno al estado original, sino que la molécula que era apolar y se polarizó va a quedar en el estado polarizado. En este caso, las fuerzas de London, no. Aquí la molécula se va a polarizar, pero después de un tiempo va a retornar a su estado original como molécula apolar. Por eso esta interacción es la más débil de la que vamos a hablar, ¿no? Debido a que esto es solamente algo transitorio. Por eso se llama fuerzas dipolo temporales. Y esas tres que les mencioné anteriormente corresponden a las tres clasificaciones de las fuerzas de Van der Waals. Pasando ahora a la interacción de las que voy a hablar ahora, de estas fuerzas intermoleculares, la más fuerte de ellas es la que está a continuación, que corresponde a los puentes de hidrógeno. ¿Ya? Algo que hay que aclarar primero es que los puentes de hidrógeno en sí también son una interacción dipolo-dipolo, así como la primera interacción que le hablé. Pero la diferencia es que el puente de hidrógeno va a tener una atracción mucho más fuerte que en general las interacciones dipolo-dipolo, debido a que el átomo de hidrógeno, que es lo que le da el nombre a esta interacción, va a generar lazos electronegativos bastante fuertes con un grupo específico de átomos que corresponden al nitrógeno, el oxígeno y el flúor. Ya es bien específico esta interacción dipolo-dipolo. Si fijan acá, yo tengo un extracto de la tabla periódica y ubicados hacia la derecha arriba, el nitrógeno, oxígeno y flúor, que están aquí, corresponden a los tres átomos más electronegativos que hay en la tabla periódica. Se fijan, son los que están más hacia arriba a la derecha, omitiendo los gases nobles. Por lo tanto, la atracción que se genera entre estos tres átomos es bastante fuerte con este pequeño átomo que es el de hidrógeno. Por lo tanto, esta interacción que se genera es muy, pero muy fuerte. Y un ejemplo de esto es lo que ocurre con las moléculas de agua, que aquí hay que hacer una aclaración también. Entonces, ojo con esto. Dice que el puente de hidrógeno es una interacción que ocurre entre el átomo de hidrógeno y nitrógeno, oxígeno y flúor. Ojo aquí, que aquí hay un enlace entre oxígeno y flúor, pero este no es un puente de hidrógeno, este es un enlace covalente. ¿Ya? ¿Cómo yo distingo que es un enlace covalente y no un puente de hidrógeno? Porque este enlace que está aquí señalizando con el mouse corresponde a un enlace intramolecular. O sea, es un enlace que hay al interior de la molécula. ¿Ya? Los puentes de hidrógenos son enlaces o fuerzas de atracción intermoléculas, o sea, entre una molécula y otra.
¿ya? Por lo tanto, este que está acá, son enlaces covalentes. ¿Dónde hay un puente de hidrógeno? Acá. Entre este oxígeno y este hidrógeno de otra molécula, ¿ya? Acá hay otro puente de hidrógeno, debido a que esta es una molécula y esta es otra, ¿ya? Este de aquí es un enlace covalente. Este de acá es un puente de hidrógeno, ¿ya? Entonces, la atracción que hay entre el hidrógeno y el oxígeno, o el hidrógeno y el nitrógeno, o el hidrógeno y el flúor, es una atracción bastante fuerte. Por eso está clasificado como la interacción más fuerte de este grupo que estamos hablando, de fuerzas intermoleculares. ¿Ya? Tan fuerte es que permite que el agua se mantenga a temperatura ambiente o incluso más en estado líquido. O sea, mantiene tan bien unidas las moléculas que les permite estar en el estado líquido. La mayoría de los demás enlaces necesitan muy poca energía para romperse. O sea, las fuerzas de Van der Waals, uno le aplica un poco de temperatura y se rompen esas fuerzas de atracción y las moléculas pasan al estado gaseoso. En cambio, los puentes de hidrógeno son tan resistentes que uno tiene que someterle a mucha temperatura, por ejemplo, a presión atmosférica a nivel de mar. Tenemos que aplicarle por lo menos 100 grados Celsius para pasar de estado líquido a gaseoso. O sea, esa es la diferencia de fuerza que hay entre uno y otro, ¿ya? O sea, si ustedes aplican cloro en alguna superficie, al poco tiempo ya está vaporizado, ¿ya? En cambio, el agua se puede mantener un buen tiempo ahí como charco sin evaporarse. Y la última atracción que les voy a mencionar es la atracción ion-dipolo. ¿Ya? Esto es bien simple, simplemente una atracción que hay, también eléctrica, muy parecida a la dipolo-dipolo, en donde lo que va a participar acá son moléculas polares con alguna molécula ionizada, ya sea positiva o negativa, o sea, un catión o un anión, ¿ya? En este esquema se puede ver que aquí hay un anión con carga negativa y las moléculas polarizadas o polares van a orientarse sus extremos positivos hacia el anión. Lo mismo ocurre con el catión, que tiene una carga positiva. Las moléculas polares se van a orientar su polo negativo hacia el catión, generando ahí la fuerza de atracción, ¿ya? Pero este también una mucho menos como fuerza de atracción que el puente de hidrógeno, ¿ya? Entonces, para rescatar la idea de todas estas interacciones, la más fuerte, por lejos, los puentes de hidrógeno, y la más débil, las fuerzas de London, ¿ya? Que son estas fuerzas temporales. ¿Ya? Las demás están ahí en el término medio. Bueno, chicos, eso es lo que les tenía preparado. Eh, Estoy abierto a las consultas, pueden ahí hacer sus preguntas por Classroom. La idea es que yo responda dentro de lo antes posible, ¿ya? En la medida de lo que pueda. Así que los veo próximamente en clase.